Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a las clases de matemática de séptimo grado. Damos inicio a una nueva semana, la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre. Esta vez vamos a pasar ya a otra metodología. ¿Se recuerdan que anteriormente estábamos haciendo trabajos manuales, verdad? Ahora no, ahora vamos a trabajar ya con la computadora y más que todo va a ser cuestión de fórmulas lo que vamos a trabajar, ¿sí? Iniciamos con la clase del lunes 28 de septiembre. Tenemos el tema distancia entre un punto y una recta. Nos dice lo siguiente, que la distancia de un punto P, se va a denotar o nombrar como x sub 0, y sub 0. ¿Sí? A la recta L, representada por la forma general. Y aquí tenemos la forma general de la recta. AX más BY más C igual a 0. Y se expresa con la fórmula siguiente. O sea que nosotros lo vamos a encontrar la distancia que existe entre una recta que hemos graficado y un punto dado. ¿Cómo? Con ayuda de esta fórmula. D, que sería distancia, P, el punto, y L, la recta. Va a ser igual a el valor de AX sub 0 más BY sub 0 más C dividido entre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Algo que tenemos que tener muy en cuenta. Si en algún momento a nosotros acá nos diera una distancia negativa, eso no es posible, ¿verdad? Entonces vendríamos y aplicaríamos valor absoluto. Entonces vamos a colocar acá como una barra, ¿sí? Una barra de la siguiente manera. Así, muy bien. Y dentro de esto nosotros vamos a tener este valor, o sea, sería valor absoluto de toda esta parte, ¿sí? Simplemente sería una línea así. ¿Qué va a pasar acá? Nosotros vamos a sacar valor absoluto. Y recuérdense que valor absoluto de un número positivo o un número negativo siempre va a ser positivo, ¿sí? Esto si al caso nos diera una distancia negativa. Entonces lo haríamos al final, ¿sí? Pero la fórmula que vamos a trabajar es la siguiente. Muy bien. Tenemos nosotros como ejemplo, dice, calculemos la distancia entre el punto P, 1,2 y la recta 2x menos y más 1 igual a 0. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Identificar quién es x sub 0, y sub 0 en el punto, quién va a ser el valor de A, que lo necesitamos en la fórmula, quién va a ser el valor de B, que también está en la fórmula, y el valor de C. ¿Sí? Como solución vamos a colocar el punto P, que es 1,2. Ahora, si observan la fórmula, o la forma así original, nos dice que el punto P va a estar dado como x sub 0, y sub 0, o sea, como un 0 chiquitito, ¿verdad? Abajo. O sea que, según el punto que nosotros tenemos, el primer valor que está ahí va a corresponder a x sub 0 y el segundo va a corresponder a y sub 0, ¿sí? Entonces vamos a colocar nosotros abajo que x sub 0 es igual al primer valor, ¿sí? Según la fórmula. Aquí el primer valor es 1. Luego y sub 0. Sería el segundo valor que yo tengo dentro del punto, es el número 2. Entonces este va a ser y sub 0. Ya tengo estos elementos que los necesito en la fórmula. Aquí está x sub 0 y y sub 0. Pero además de eso nosotros necesitamos el valor de A, B y C. Pero la fórmula nos dice que una recta se representa como AX más BY más C igual a 0. Lo que vamos a hacer nosotros es colocar la recta. Recta es 2x
menos y más 1 y esto está igualado a 0. Vamos a tener la siguiente clave. El número que esté a la par, o sea, al lado izquierdo de la variable x va a ser A mayúscula. A en este caso el número que está a la par de x, ¿sí? Al lado izquierdo es el número 2, por lo que A es igual a 2. Luego, ¿cómo vamos a saber quién es B? Que también lo necesitamos en la fórmula. B va a ser el número que esté a la par de y junto con su signo. Acá nosotros solamente vemos menos y, pero si no vemos ningún número, habrá un 1, ¿sí? Entonces a la par de y está menos 1, ¿sí? Entonces B vale menos 1. Y luego el último valor que nos queda, el que no tiene variable o letra a la par, va a ser el valor de C. ¿Quién es ese número que no tiene ninguna letra a la par? Es el número 1, ¿sí? Siempre va a ser el que nos queda. Entonces C vale 1. Cuando nosotros ya identificamos esto, venimos y nos apoyamos de nuestra formulita y comenzamos a sustituir los elementos, ¿sí? Muy bien, nos dice la distancia del punto. El punto que nos dan al inicio es 1,2. A la recta. La recta es 2x menos 1y, ¿verdad? Más 1. Igual al valor de A. El valor de A nosotros ya sabemos que es 2. Entonces, entre paréntesis, colocamos 2. Vamos sustituyendo, ¿sí? Por x sub 0. Según la fórmula, x sub 0 va a ser el primer valor que está en el punto. En este caso es 1. Lo vamos a multiplicar por 1. Más b, entre paréntesis, ¿verdad? B, el valor de b nos dio menos 1. Es el que está a la par de y. Menos 1 por y sub 0. Y sub 0 va a ser el segundo valor que esté dentro del punto. En este caso es el número 2. Aquí lo tenemos. Entonces entre paréntesis colocamos 2 más C. C va a ser el valor que me queda de la recta que no posee variable. Es el número 1. Coloco más 1. Entre la raíz cuadrada de A al cuadrado. ¿Cuánto vale A? A vale 2. Lo que estamos haciendo es sustituyendo cada variable por su respectivo valor. A vale 2, lo colocamos al cuadrado más B. B, según el ejercicio, B vale menos 1. Aquí tenemos la fórmula abajo solamente para irnos guiando, ¿verdad? Pero esta ya es la fórmula sustituido con todos sus elementos. ¿Qué vamos a ir haciendo? Vamos a resolver poco a poco las operaciones. 2 por 1, esto nos da 2. Luego tengo más menos 1 por 2 es menos 2. Por el signo más, menos por más nos va a dar menos. Entonces aquí tenemos menos 2. Hacemos más por menos 1 por 2 nos da menos 2. Y el 1 solamente lo bajamos más 1. Luego acá vamos a tener 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es lo mismo que decir 2 multiplicado el mismo 2 veces, ¿sí? Luego más menos 1 al cuadrado. Es lo mismo que decir menos 1 por menos 1, ¿sí? Esto significa el exponente. Si aparece al cubo sería menos 1 por menos 1 por menos 1. Pero aquí aparece 2, se da menos 1 por menos 1. 2 veces ese mismo valor. Bien, vamos avanzando poco a poco de tal manera que se nos reduzca la operación. 2 menos 2 más 1, 2 menos 2, 0, más 1, 1. O sea, en el numerador solo me queda 1.
Aquí realizo el producto. 2 por 2 nos da 4. Y tenemos ahora menos 1 por menos 1, menos por menos es más. Y 1 por 1 es 1. Entonces nos queda más 1. Ya tenemos un poco más pequeña la expresión. Ahora, aquí estamos, ¿verdad? Vamos a resolver lo que tenemos dentro de la raíz. 4 más 1 nos da 5. Entonces tenemos distancia de el punto 1,2 a la recta 2x menos 1y más 1 nos da igual a 1 entre raíz cuadrada de 5. Esta operación venimos nosotros y lo hacemos en la calculadora. 1 entre la raíz cuadrada de 5 y vemos el decimal que nos da. Y acá el decimal es 0.447. Vamos a trabajar con 3 decimales, ¿sí? Podemos aproximar el 4 a 5, ¿sí? Entonces la distancia entre este punto a esta recta es igual a 0.447, ¿sí? Esta sería la respuesta. Muy bien. Ven que prácticamente solamente de ir sustituyendo los elementos poco a poco en la fórmula, ¿sí? Ahora sí, chicos, continuamos con el siguiente contenido. Hola, chicos, bienvenidos nuevamente. Continuamos ahora con el siguiente contenido. Tenemos la clase del día miércoles 30 de septiembre, el tema longitud de arco. Muy bien. Dice que para determinar la longitud de arco se considera θ un ángulo central medido en radianes. Ustedes en este momento no saben qué es radianes, ¿verdad? Ya lo vamos a averiguar. ¿Qué subtiende un arco de longitud S en la circunferencia de radio R? Un radio cualquiera, ¿sí? Como se muestra en la figura. O sea que nosotros vamos a tener una circunferencia, un círculo, ¿sí? Y vamos a tener un arco. Recuérdese que los arcos se forman con ayuda de dos radios, ¿sí? Cuando nosotros tenemos dos radios, automáticamente se forma un arco, o sea, una porción de una circunferencia, así como la que estoy señalando yo ahorita. Si yo quisiera saber cuánto mide la longitud del arco, o sea, la parte de la circunferencia, esa porción, esta que está acá, este pedacito, yo lo puedo averiguar. Dice que la longitud se va a representar como S, igual a θ, que va a ser un ángulo central. Aquí está el ángulo que está en el centro de la circunferencia, pero este va a estar medido en radianes. Y después lo vamos a multiplicar por el respectivo radio. Muy bien. Nos dice que θ está en radianes, pero nosotros generalmente nos dan un ángulo, por ejemplo, 30 grados, 50 grados, 60 grados, ¿verdad? Pero ese no está en radianes, están ángulos normales. Para nosotros convertir un ángulo a radianes, por aquí vamos a poner, para convertir el ángulo θ a radian, vamos a hacer lo siguiente. El ángulo alfa lo vamos a multiplicar por pi y lo vamos a dividir entre 180. Automáticamente, cuando hagamos esa operación, vamos a tener el ángulo, pero en radianes. Vamos a ver cómo se aplicaría en el siguiente ejemplo. Nos dice, calculemos la longitud de arco que subtiende un ángulo central de 30 grados en un círculo de radio igual a 6 centímetros. Bien, como solución nosotros lo que tenemos que hacer es primeramente colocar los datos. Nos dan el ángulo central. El ángulo, cuando nos den a 100 grados, el ángulo, vamos a decir que el ángulo que nos dan va a ser alfa, porque este todavía no está en radianes, ¿sí? El ángulo, lo vamos a cambiar, alfa, dice que mide 30 grados, no está en radianes, solamente está el ángulo y el grado, ¿verdad? Entonces son 30 grados en un círculo de radio igual a 6 centímetros.
Ok, ¿qué vamos a hacer? Colocar el valor de R, que es el radio. Bien, R decíamos que son 6 centímetros. Ya tenemos esos elementos. Pero, ¿qué necesitamos nosotros en la fórmula? En la fórmula necesitamos conocer el ángulo teta y el radio. El radio sí lo tenemos, pero teta sí no tenemos. Lo que tenemos que hacer es que el ángulo que me dan lo vamos a pasar a radianes y así vamos a tener el ángulo teta, ¿sí? Entonces vamos a decir encontrando y vamos a colocar el símbolo del ángulo teta, ¿sí? Es como un 0 con una línea en medio, ¿verdad? Bien, en la fórmula vamos a comenzar a sustituir. Dice alfa, el ángulo alfa que me da el ejercicio, ¿sí? Justamente el ejercicio dice que tiene un ángulo central de 30 grados, alfa son 30 grados porque no está en radian, por pi entre 180. Bien, eso lo vamos a hacer nosotros poco a poco en la calculadora, ¿sí? Vamos a hacer 30 por pi. Decimos 30 por pi, ya saben que pi se obtiene como shift más la tecla x por 10 a la x para este tipo de calculadoras, o para las otras x sería shift más la tecla x, ¿sí? A mí esto me da, en la parte del numerador está el producto, 94.2477 79 61 para tenerlo todo exactamente, ¿sí? Ya este valor lo dividimos nosotros entre 180 grados. Entre 180. Y eso me da en decimal 0.5235. Hay muchos números, ¿verdad? Solamente bastaría con que trabajemos con 3 valores, ¿sí? Aquí tenemos 52 y 3. Podemos aproximar el 3 a 4, ¿sí? Para que no trabajemos con muchos números al final. Ya tengo el ángulo en radian. Ahora sí, vamos a encontrar la longitud de arco. Nos vamos a la fórmula. Aquí está la fórmula. Y sustituimos ahora los datos que conocemos. Bien, teta, o sea, el ángulo en radian ya lo encontramos. Nos dio 0.524, tomando solo 3 decimales después del punto. Por R, que es el radio. El ejercicio ya lo da también, dice que tiene un radio igual a 6 centímetros. Y ahora lo colocamos también en los datos. Lo sustituimos y hacemos ese producto, ¿sí? 0.524 por 6 nos da 3.14. Por lo que la longitud de arco es 3.14. Pero algo que no se nos ha escapado. Dice que el radio es de 6 centímetros. Aquí vamos a colocar nosotros 6 centímetros. Entonces el producto de esto va a estar en centímetros. O sea que en el ejercicio que nos dan ese pedacito, esa porción de circunferencia que tiene un ángulo central de 30 grados, cuyo radio es de 6 centímetros, primeramente convertimos el ángulo a radian. Ya sabemos el proceso, ¿verdad? Con esta fórmula. Cuando tenemos eso, utilizamos la fórmula. Y al final ya sabemos cuánto mide esa porción de circunferencia. Muy bien, chicos, eso ha sido todo. Continuamos ahora con el último contenido. Hola chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos con la última clase de la semana, la clase del día viernes 2 de octubre. Tenemos área de un sector circular, pero cuando el ángulo está en radianes. Ya veíamos anteriormente cuando solamente nos daban el ángulo y estaba en un ángulo normal, ¿verdad? 30 grados, 50 grados, ¿sí? Ahora no. Ahora el ángulo ya va a estar en radianes. Bien. Dice sea teta
un ángulo central medido en radianes de una circunferencia de radio r, y A, el área del sector circular subtendido por el ángulo θ. Subtendido, o sea, el ángulo que se forma, ¿verdad? Dice que va a ser igual a 1/2 de radio al cuadrado por el ángulo. Sería el área del sector circular, o sea, del que está de color como melón, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo. Nos dice, calculemos el área de un sector circular con un ángulo de 2.97 radianes. Es así como hacíamos nosotros en la clase anterior, que el ángulo lo pasamos en radianes, pero este ya está en radianes. Dice inscrito en una circunferencia de 3 centímetros, o sea que toda esta parte de acá es un ángulo de 2.97 radianes. Es casi 180 grados, y nos dan un radio de 3 centímetros. La fórmula es 1/2 de radio al cuadrado por θ. Entonces vamos a encontrar nosotros ese valor. Colocamos la fórmula y vamos a decir, permítanme, solamente voy a colocar acá la fórmula. Muy bien, va a ser 1/2 multiplicado, vamos a tener acá, por el valor de radio, vamos a colocar entre paréntesis, r elevado al cuadrado, y esto va a estar multiplicado por el ángulo θ, ¿sí? Y esto equivale a ¿qué? Equivale al área del sector circular, según la que tenemos acá al inicio, ¿sí? 1/2 de r cuadrado por θ. Vamos a colocar los datos. Datos, diremos primero r. Vamos a ver cuánto equivale a radio según el ejercicio. Aquí lo tenemos en circunferencia 3 centímetros. También nos dice el ejercicio una circunferencia de 3 centímetros de radio. Entonces r son 3 centímetros. Luego nos dice un ángulo de 2.97 radianes. Ese ángulo que nos da ya es el ángulo θ. ¿Por qué? Porque ya está en radianes. Entonces decimos que θ, que vamos a... Sí, muy bien. θ es igual a 2.97 radianes. Muy bien, es lo que necesitamos nosotros en la fórmula, r y θ, ¿sí? Ya lo da el ejercicio, que vamos a hacer solamente sustituir en la fórmula para encontrar el resultado, ¿sí? 1/2 por r, o sea radio, son 3 centímetros elevado al cuadrado por el valor del ángulo, que es 2.97, colocamos entre paréntesis 2.97, muy bien. Ahora vamos a ir haciendo poco a poco esta operación, ¿sí? 1/2 por 3 centímetros al cuadrado. 3 centímetros al cuadrado es lo mismo que decir 3 centímetros por 3 centímetros, ¿sí? Por 2.97. Pero sabemos que 1/2 equivale a 0.5. Ahora que tenemos todo esto así, venimos nosotros y podemos encontrarlo todo de una vez en la calculadora. Muy bien, y multiplicamos 0.5 por 3 por 3 por 2.97. Y esto nos da 13.37 aproximadamente. ¿Y qué nos hace falta para que sea área? Que la unidad de medida esté al cuadrado. Vamos a poner entonces, es centímetro, ¿verdad? Entonces, sería centímetro cuadrado. ¿Y de dónde sacamos eso? Centímetro por centímetro, colocamos centímetro y el exponente que tiene 1 más 1, 2. Así que resulta centímetro cuadrado. Y ese sería el área del sector circular que me están pidiendo, este que está acá, cuando el ángulo está en radianes. Muy bien, chicos, eso sería todo. Cuídense mucho y nos veremos en las sesiones de Zoom. Bye.